La mediación es un tema de mucha actualidad, realmente un tema muy novedoso y sobre todo tiene que ver con los conflictos que se generan a diario entre el sector privado, el sector público, entre ellos y por supuesto queríamos en este noticiero plantearles el tema para conocer más acerca de la mediación. Convocamos al doctor Jorge Stinson, quien es de Mar del Plata y nos habló desde su cargo de director general del Centro de Mediación sobre este tema. Lo escuchamos. Desde el 14 de mayo se puso en marcha la mediación prejudicial, obligatoria. Desde el punto de vista de la mediación voluntaria, yo diría que desde el año 95, donde se creó el Centro de Mediación, por obra y gracia de la doctora Bernarda Laurna Garay, que es una gran pionera, una colega pionera en materia de mediación. Bueno, ¿cuántos abogados están trabajando en este momento en este tema, ¿no? En la mediación? En la mediación prejudicial obligatoria hay 160 matriculados, o sea, 160 abogados mediadores en condiciones de ejercer la mediación. En materia de mediación voluntaria son un poco menos, alrededor de 120 que están nucleados en el cuerpo de mediadores del colegio. ¿Cuáles son las causas que pueden llegar a una mediación? Lo diría por exclusión. La mayoría de las materias disponibles, todas las materias disponibles para el justiciable, son susceptibles de mediación. En términos más llanos, yo diría que si vemos las materias excluidas, tenemos aquellas donde hay intervención, donde haya intereses de menores comprometidos, hay materias optativas como el desalojo y ejecuciones, hay las materias penales, por supuesto, porque tienen su propia ley, las materias laborales, acá no tenemos el SECLO que existe en otras jurisdicciones, y es básicamente eso. ¿Qué es una mediación? La mediación es un proceso de autocomposición de las partes, dirigido, si cabe decirlo así, por un tercero neutral que es el mediador, que actúa como facilitador de la comunicación entre esas mismas partes. El concepto fundamental, yo diría que es la autocomposición, reitero, ¿por qué? Porque le da a esas partes la oportunidad de arreglar su propio conflicto. No va a haber ningún tercero, ningún juez, ni nadie que se va a meter en sus intereses. Esto no significa, claro, que los abogados no tengan un papel preponderante, los abogados de parte, en la solución de ese conflicto, pero simplemente van a asesorar a sus respectivos clientes en lo que a la parte jurídica propiamente dicha se refiere. En lo demás van a ser las partes. Un ejemplo claro, a veces nos peleamos con un vecino porque hay intereses, hay otro tipo de intereses ocultos. Alguna escuela de mediación como la de Harvard habla de una especie de iceberg. Uno que ve cuando ve un iceberg, ve la punta, la parte sumergida no la ve. Y es eso básicamente, las partes es increíble, pero cuando se ponen a conversar, a mejorar el diálogo, mejoran las posibilidades de solucionar el conflicto. La mediación es más económica también, ¿no? Es mucho más económica y mucho más rápida. No tiene los vericuetos de un proceso judicial. Se lo digo bajo mi responsabilidad, pero una mala praxis, por ejemplo, demora un promedio de 9 a 10 años. En 45 días tal vez, o en 60, con la prórroga que permite la ley, usted podría acceder a una solución. ¿Y cuándo se termina una mediación? Ya sea a favor o en contra, ¿no? La mediación es voluntaria, no hay ni a favor ni en contra. Se termina exactamente cuando la persona que está sentada, uno de los participantes, porque acá no cabe hablar de partes, decide levantarse e irse. Algunos me preguntan cómo puede ser que se llame mediación prejudicial obligatoria y me está diciendo que una de las características esenciales es la voluntariedad. Lo que es obligatorio es el sometimiento a la etapa previa del proceso. Una vez que el mediador presentó a los participantes, se presentó él mismo e hizo lo que se llama discurso de apertura, es decir, explicarle a las partes en qué consiste el proceso en el cual están embarcados, se acabó la obligatoriedad. Se levantan, manifiestan la voluntad de irse y se van. Uno supone que la mediación va a hacer que los jueces, los juzgados tengan menos trabajo y mayor tiempo, ¿no?, para ocuparse por allí de causas más interesantes.
No sé si decirlo en el término de más interesantes, pero seguramente van a tener más tiempo al tener reducida esa tremenda congestión con que hoy se ve tribunales. Estamos hablando de una reducción a nivel nacional más o menos estadísticamente comprobada de entre el 30 y el 25%. En Mar del Plata no hay números. No hay números confiables todavía, yo diría que vamos recién por un 12. Que no es malo. Corre por mi... No, de ninguna manera, de ninguna manera. Bueno, ¿y la mediación está aplicada en todo el país? En prácticamente todo el país. Una de las provincias más avanzadas es Santa Fe, obviamente Capital Federal, que tiene una ley nueva, nos llevan bastante ventaja en ese sentido, pero bueno, como no se puede tapar el sol con las manos, si bien tenía enemigos cuando comenzó, esto está sucediendo acá en Mar del Plata, se impuso. ¿Hay gente, colegas, que se oponen todavía a la mediación? La oposición, más que decir todavía, yo diría que recién empieza. Estamos en eso. Sí, hay colegas que por distintos motivos, el desconocimiento es uno de ellos, intereses creados es otro. La mediación ocupa y preocupa a los vulgarmente denominados caranchos. ¿La mediación se aplica en otros lugares del mundo? Básicamente nació en Estados Unidos. Y sí, se aplica. Se aplica, calcule que las Naciones Unidas tiene mediadores, entre ellos varios argentinos. Sí, se aplica y con mucho éxito. Precisamente nos viene de allá el hecho de que sea, en relación a la pregunta anterior, le diría que la obligatoriedad viene precisamente por aquellos lugares. ¿Por qué? Descubrieron que la única manera de convencer en principio a los abogados era hacerlo obligatorio. Evidentemente la mediación, yo quiero destacar esto, tiene dos facetas. Una faceta dirigida al ciudadano justiciable en general, es un vehículo de paz social, precisamente esto se ha desarrollado mucho en autores de mucha valía de otros lares, y el otro hace a la parte del abogado en sí y a los tribunales. Yo acabo de destacar de que hay descongestión de los tribunales, pero también tengo que destacar de que se crea una nueva incumbencia para los abogados. Esta nueva incumbencia para los abogados en un universo profesional que está bastante castigado, es justo decirlo, les crea posibilidades de trabajo nuevas. En ese contexto yo debo destacar, como director del Centro de Mediación del Colegio de Abogados de Mar del Plata, la dedicación y apoyo muy fuerte que se nos viene dando. Eso lo quería dejar en claro porque no siempre sucede así.